Populares FM, episodio 2. Muy buenas y bienvenidos a este segundo episodio, a este segundo podcast de Populares FM, un podcast que tratamos sobre la actualidad política, donde vamos a conocer y a explicar la realidad y las situaciones de las personas con el objetivo de buscar soluciones basadas en el sentido común. Si quieres conocer lo que se vive en la calle y cuáles son las propuestas que ofrecemos desde el Partido Popular para mejorar nuestro día a día, sin duda este es tu programa. Te ofrecemos un podcast que piensa como tú. Y en este segundo podcast vamos a hablar de sanidad y más centrados sobre todo en la actualidad de la tercera ola, lo que llamamos la tercera ola de esta pandemia que, bueno, pues se ha agudizado sobre todo en enero, después de las Navidades. Para este podcast contamos para nuestra tertulia con Josefina Mansilla, que es médico de atención primaria, Joaquín Altuzarra, médico del 112 y urgencias hospitalarias, y con Juan Antonio Moreno. ¿Qué tal estáis? Hola, bien. muy buenas tardes. Muy bien. Pues vamos a ir directamente a los temas que queremos tratar durante este podcast. Y bueno, pues queremos en primer momento, Josefina y Joaquín, que nos hagáis una explicación de cuál es la labor de los médicos en su día a día, qué es lo que se está viviendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Entonces, bueno, Josefina, si quieres, puedes contarnos tu labor en la atención primaria y cuáles son las situaciones que te encuentras a diario. Vale, bueno, buenas tardes. Pues yo os voy a contar y me voy a centrar sobre todo en lo que más conozco, que es la consulta diaria de atención primaria. Las consultas están, a pesar de lo que mucha gente puede pensar que no se está atendiendo, que están los centros semicerrados, pues no, al contrario. Durante toda la pandemia los centros están abiertos, se atiende a las consultas, a la demanda que se necesita y que nosotros creemos conveniente, siempre previa cita telefónica, que es lo prioritario para no colapsar y no tener ahí a la gente esperando con el riesgo de infección que puede haber. Llegado a este momento, que es la tercera ola, y dado que las circunstancias son fatales, saturación absoluta, estamos viendo de manera habitual antes de esta tercera ola y sobre todo cuando hay algún pico de incidencia de casos, pues en torno entre 75 y 90 personas al día. Entre llamadas telefónicas, cita, demanda, gente presencial que vemos, todo el papeleo de recetas, de bajas, de todo lo burocrático, que son muchos los papeleos que tenemos que hacer y vamos, que está saturadísimo. En torno, ya te digo, mi último día, que fue el lunes pasado, el día 18, 93 pacientes, más luego la guardia. O sea que son consultas increíbles, vamos muy rápidos, tenemos que ver muchas cosas. Otro inconveniente, pues, es cuando vemos a gente y con patología probable COVID, pues claro, tenemos que vestirnos, desvestirnos, desinfectarnos, ponerte al ordenador. Al rato viene otra persona que con otros, para todo ahora, casi para todo, intentamos, el protocolo es vestirse completo, porque piensas que a lo mejor te cuentan una sintomatología y cuando lo ves y luego si le haces un test o le haces una PCR, pues evidentemente te sorprendes porque es un claro, COVID. Entonces ahí perdemos muchísimo tiempo en todo el vestir, desvestir, la desinfección, atender todo eso es muy, muy lento. Ahí es una demora importante. Sí, y aparte también... De todas formas están... Dime. Sí, aparte también, bueno, pues con todo esto del COVID, pues se deja de ver a otras patologías que también son importantes y que hay que atender. Ahora toda la patología crónica habitual que vemos, diabetes, hipertensión, todos resultados analíticos de muchas patologías, esto está todo en segundo plano. Se ven urgencias, sobre todo urgencias, pues, el aviso que te llama porque está mal, porque tienes que ir a verle, o patología de caídas o cosas que son urgentes, pero casi todo, por no decir todo, en estos momentos está aparcado. Ya lo aparcamos en marzo, lo reanudamos un poco ahí después, la primavera, verano, y ahora vuelve a estar totalmente aparcado porque es que no es posible. No es posible
viendo tanto caso, porque es que es increíble, es que ahora esto es ahora para nosotros casi peor que en la primera ola, en marzo, porque es muchísima la gente que llama con mucha sintomatología y con el contacto, y un Claro. contacto un caso tiene muchos contactos, y Y ahí es donde nos perdemos. todo eso además Sí, suma sí. más presión a la consulta, porque claro, estás atendiendo y la gente estaba acostumbrada a unas revisiones y a unos protocolos que hoy en día pues, es Exactamente. más complicado hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Josefina. Otro añadido, perdóname, es el teléfono, porque el teléfono hemos tenido muchísimos meses para solucionar el teléfono, porque si la gente se cansa de llamar, se presenta en la consulta, te dice que no le llamas, o que su patología es prioritaria. Yo lo entiendo, que cada paciente, pues lo suyo es lo primero, evidentemente. Entonces, claro, cuando estás horas y horas y comunicas y no te cogen de otro sitio, que te dicen otra, pues la gente Claro, está cansadísima, y lo veo sí. normal. Sí, sí, es normal. Y bueno, es comprensible. Se le ha tratado con eso desde tiempo y ahora tenemos ese problema. Y bueno, Joaquín, ¿nos puedes contar tu experiencia estos días tanto en el 112 como en el hospital? Bueno, buenas tardes. La tarea nuestra en el 112, como nos conoce la gente, el servicio de emergencias, en principio no se modificaba mucho. No se modifica mucho en cuanto al tipo de pacientes. Nosotros, pues bueno, los infartos se siguen produciendo, los ictus se siguen produciendo, accidentes de tráfico cada vez hay menos, pero todo lo que son accidentes graves, todo eso nos llaman a nosotros, y también hacemos apoyo a los equipos de atención primaria cuando allí pues a veces acuden a urgencias, al centro de salud, a cualquier pueblo o a Ellín, que es donde nos ubicamos nosotros, y tenemos que hacer un traslado pues, en la UBI móvil. Entonces, la patología, digamos, el tipo de pacientes nuestros sigue siendo el mismo, pero la forma de atenderlos es distinto, porque no sabemos cuál va a ser COVID positivo. Cuando vamos, te llaman pues, por un dolor torácico o una disnea, alguien que se está ahogando, y no sabes si ese dolor torácico es un infarto o es una infección respiratoria que se expresa en ese momento con dolor, o es un dolor menor. Entonces, lo mismo que ha dicho Josefina, nosotros tenemos que salir equipados con los equipos de protección individual, porque en ese momento tú no sabes a dónde vas, ni el paciente en qué condiciones está de salud, ni el entorno, porque a veces hay familiares alrededor, no sabes si están infectados o no. Cuando trasladamos a esos pacientes al hospital o donde corresponda, tenemos que desinfectar todo el material. Cuando hablamos material, desde los fonendoscopios, monitores, respiradores, si se usan, todo lo que sale de la ambulancia y tiene contacto con ese paciente, los equipos, los EPIs nuestros, se desinfectan bueno, con distintos sistemas, ozono y demás. Y bueno, eso sí que nos modifica un poquito la tarea, ¿no? Por eso a veces nos ven por la calle que vamos disfrazados y la gente se asusta y dice, pues, un COVID, pues bueno, puede ser un COVID o no, pero como no lo sabemos, lo tenemos que usar así. Entonces, en ese sentido, nuestra actividad sigue siendo la misma, ¿no? La asistencia a las emergencias mayores, por así decir. Y sí que nos interfiere en la tarea pues todo el tema de desinfección y las precauciones que tenemos que tomar con los equipos de protección individual. A nivel hospitalario, que como comentas, yo también trabajo en el hospital de Guin, en urgencias o guardias de urgencias en hospital. Bueno, ahí es distinto, porque cuando entra el paciente ya se le clasifica según entra por la puerta. Lo primero que se pregunta es por qué viene, si son síntomas de COVID. Hay circuitos que se han diferenciado dentro del hospital para atender a los pacientes con sospecha de COVID o con no sospecha de COVID. El problema es que a veces te lleva sorpresas. En mi última guardia, pues aparte de los COVID, que sí lo eran y tenían síntomas propios de ello, pues atendimos a pacientes que en principio el motivo por el que iban no tenían absolutamente nada que ver. No vamos a entrar en detalles porque se podría saber de qué paciente estamos hablando y hay que guardar un poquito la discreción en que no se sepa qué pacientes son, pero bueno, que te pueden ir por un problema de un traumatismo o por una diabetes o por descompensada o por una patología totalmente distinta. Y luego estamos viendo últimamente que esos pacientes, cuando se les hacen los test, sobre todo cuando tienen que ingresar, se hacen los test para asegurar que ese paciente que entra de la calle no entre con un COVID, aunque sea asintomático, aunque entre, pues, por decirlo de forma sencilla, con una cadera rota. Hay que asegurarse que ese paciente que ingresa no tiene un COVID, además de su cadera rota. Bueno, pues en los últimos días estamos viendo que cada vez más
hay un porcentaje mayor de pacientes que, aunque no vengan por un problema respiratorio, fiebre, fatiga, tos, que son los síntomas clásicos de la enfermedad del coronavirus, estamos viendo cada vez más pacientes, como digo, que llegan por otro motivo, pero que además están infectados por COVID. Sí, o sea que en resumen se sigue haciendo el trabajo habitual, ¿no?, que se estaba haciendo, y aparte, bueno, con la complicación de tener otra patología nueva que es el COVID, con unas acciones que nos llevan tiempo, que es la desinfección, cuidarnos también nosotros y a nuestros compañeros, y lo cual hace que nuestro trabajo sea, de ahí la saturación, ¿no?, ese trabajo tan complicado. Bueno, yo digo nuestro trabajo porque yo también soy enfermero y trabajo en este tipo de asistencia, en atención primaria, y lo veo día a día, vaya. Bueno, pues muchas gracias. Yo sí me gusta. Perdón, no, que simplemente porque puede parecer que se mezclan los pacientes, como hemos dicho, se distinguen desde un primer momento, se intentan identificar los pacientes que son COVID positivos a nivel de hospital, hay circuitos completamente diferenciados, lo que también sobrecarga el trabajo, porque hay personal, sobre todo auxiliar y de enfermería, que se tiene que ubicar en esa zona de COVID y otro personal que se ubica en la zona no COVID. Este tiempo atrás había más patología, más pacientes no COVID, y ahora sí que se está sobrecargando la zona COVID, y eso supone mucho más trabajo, por lo que comentaba Josefina. Pon traje, quita traje, llega un momento en el que al final hay compañeros que se quedan ya con el traje puesto prácticamente todo el día para no estar poniendo y quitando, pero claro, eso supone un sobreesfuerzo importante. Sí. Yo sí me gustaría hacer dos apuntes breves, si me permitís, sobre las cuestiones que se han tratado, y en primer lugar es sobre la primaria. Yo sí que me gustaría romper una lanza en favor de todos los profesionales de la primaria, de la sanidad en Castilla-La Mancha, que son profesionales que están extenuados, están cansados, al igual que todos los de la hospitalaria. Pero quería hablar un momento de la primaria, porque es que nadie ha explicado a los ciudadanos de esta región que el Gobierno ha cambiado el sistema de atención primaria en Castilla-La Mancha, y están descansando esas explicaciones sobre los hombros de todos los profesionales, y hay muchos pacientes que no entienden que el sistema ha cambiado, que no conocen que el sistema ha cambiado y que culpan a los sanitarios de la primaria de lo que está ocurriendo, cuando no son culpables en ningún extremo de lo que está ocurriendo, y tenemos que darles las gracias porque como bien decía Josefina, hay personas con agenda de 70 y 80 pacientes. Es el Gobierno de Castilla-La Mancha el que tenía que haber explicado que ha cambiado la atención en primaria y cuáles son los términos en los que la ha cambiado. Y por lo tanto, eso es lo primero que quería hacer, romper una lanza en favor de estos profesionales de la primaria. Y lo segundo, que quería hacer brevemente, un apunte que también lo comentaban ellos, es la atención a otros pacientes con otras patologías. Estamos viendo que se está demorando absolutamente todo, y que hay pacientes con otras patologías que están llegando ya pues muy malitos a los servicios de urgencia de los hospitales. Por dar un dato reciente, las listas de espera en Castilla-La Mancha son lamentables, son penosas. Os voy a decir que hay 76.580 personas de manera oficial pendiente de atención en Castilla-La Mancha en materia sanitaria. Hay casi 39.000 personas pendientes de una operación en nuestra región. En el Hospital de Albacete, en el CHUA, en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, hay 7.759 personas pendientes de una intervención quirúrgica. Pero es que de las 7.000 personas, 7.700 que hay, 5.000 llevan más de 6 meses esperando una intervención quirúrgica. Esto no puede seguir así. Y hay unos responsables políticos que deberían tomar decisiones al respecto. Es lamentable, sí, la verdad es que hay una situación ahora mismo en la sanidad, tanto hospitalaria como atención primaria, que requiere medidas urgentes. Y bueno, quería preguntaros qué ha fallado esta Navidad, ¿no? ¿Qué medidas se podrían haber tomado? La falta de concreción de medidas hacia la ciudadanía, porque yo creo que injustamente ahora se culpa también al ciudadano, cuando yo creo que en realidad la gente hace lo que se le dice, ¿no? Tú la ves por la calle, llevan mascarillas, la gente intenta tener menos contactos sociales, y se han notado mucho. Pero bueno, estas Navidades yo creo que ha habido una falta de concreción en las medidas, una improvisación constante, y luego una descoordinación entre las diferentes administraciones, ¿no? Bueno, pues saber un poquito vuestra opinión sobre este tema.
Yo, si queréis, empiezo yo. Sí. Para mí, el problema es que en España no hay mando único, no ha existido. Lo de la cogobernanza al final se ha convertido en una descogobernanza y eso es muy grave. Es decir, la gran mayoría de los ciudadanos han cumplido las medidas, como bien comentabas, y por tanto, si la gran mayoría de los ciudadanos han cumplido esas medidas, será que las medidas no son válidas. Y estamos en este momento en una situación tan dramática porque hay muchos ciudadanos que con tanto bombardeo de información, con tantos problemas, al final no saben muchas veces qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer. Todos tenemos claro, yo creo que la distancia social, mascarillas, lavado de manos, en fin, evitar contactos. Todo eso, y eso lo cumplimos. Y la gran mayoría lo cumplen, efectivamente. Si la gran mayoría lo cumple, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Es verdad que en realidad... hemos visto imágenes de gente que lo ha incumplido y que al final, ellos son más conocedores que yo, eso está provocando que en este momento la atención de los pacientes, la edad de los pacientes que se atienden es mucho menor que cuando los meses de marzo y abril, ¿no? Pero la gran mayoría hemos cumplido, la gran mayoría estamos en casa, la gran mayoría salimos al trabajo, volvemos y hacemos poco más. Y sí, es hay que no hay soluciones, por otro lado. Hay una infoxicación, ¿no? O sea, una intoxicación de información y luego, por otro lado, da la sensación de que se han tomado medidas muy con brocha gorda, ¿no? Más que nada para eludir las responsabilidades de la administración, que es algo que se hace muy típicamente también en hostelería, en sanidad o en alimentación, ¿no? Se dan unas medidas muy grandes y que parece que cubren mucho, pero luego es para decir que los dirigentes digan, yo he dado estas medidas y si no se han cumplido, pues a lo mejor la culpa es del empresario que tenía esta cadena de alimentación. Quiero decir, se intentan dar medidas sorprendentes que hagan mucho ruido, mucho marketing con las medidas, pero luego hay que ver si son realmente efectivas y eso es lo que tenemos que mirar, más que parezca que es que prohibir por prohibir es por el bien del ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, pues entrando en esas medidas y propuestas y soluciones que pueden dar desde el Partido Popular, queríamos escuchar también vuestras propuestas y ya que tenemos unos profesionales aquí, yo creo que las propuestas deben venir sobre todo de quien conoce el terreno, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tanto de los sanitarios, tanto médicos, enfermeros y también técnicos y cualquier otro trabajador del sistema, que yo creo que son los que conocen están jugándose la piel día a día en estos trabajos. Por ejemplo, Josefina, ¿puedes comentarnos algunas soluciones para mejorar el día a día? Bueno, pues para mejorar el día a día yo creo que lo fundamental en este momento es reforzar el rastreo, porque aunque nosotros, por ejemplo, yo en mi consulta, es mi práctica habitual, cuando veo un positivo, cuando detecto un positivo, siempre le digo, por favor, la lista de tus contactos más estrechos, tus contactos más cercanos, avísalos, diles que por favor ya se aíslen, aparte de que no les llamen, porque ha habido mucha demora y probablemente, y está habiendo todavía. Yo te hablo de los centros que conozco, que a lo mejor llevan una demora de 3-4 días en el rastreo de un caso positivo. Sí. Es decir, eso puede pasar que esté, contagiando a miles. Ahí es donde hay que hacer hincapié, en cortar el contagio ahí. Porque si tú no le dices a tus contactos eso, y además eso se lo tiene que decir un profesional, porque a nivel particular pues no es lo que suelen hacer caso. O sea, ya muchas veces no nos hacen caso a nosotros porque se saltan muchas veces las cosas, pero el profesional es el que le hace más hincapié en esto. Entonces, si tenemos 3-4 días para buscar los contactos, pues evidentemente se va a pasar muchísimo. Entonces, eso es fundamental, ya sea con los militares, con gente que no sea sanitario, quiero decir, alguien otros medios que hay para, por favor, llamar, eres positivo, eres contacto de tal, pues no puedes salir, tienes que estar aislado tantos días, ya se pondrán en contacto contigo para pedirte las pruebas. La gente le angustia mucho cuando es un contacto. Enseguida se busca por otros medios hacerse un test, hacerse una cosa, cuando a veces no vale para nada, porque si no lo haces en el momento que toca, pues puede salir un falso negativo. Claro.
Entonces la gente, yo soy negativo, puedo salir. No, tú tienes que estar ahí porque tú tienes que estar en un confinamiento de 10 días porque has sido un contacto, o si Sí, tienes está síntomas. claro. Entonces, prioritario, es que eso es lo fundamental, porque nosotros no damos abasto. No podemos ver pacientes, hacer rastreo, hacer el papeleo, que luego los datos no se derivan bien, los datos no son reales, porque hay un programa que es complicadísimo y Sanidad Sí. basa sus datos, o sea, basa los datos que ofrece en ese programa. Si ahí no están, pues no existen. Claro, o sea, Entonces, más rastreadores más con rastreo y menos papeleos. Menos Exactamente. burocracia, por favor. Sí. Menos burocracia. Basémonos en un programa que tenemos y sobre eso trabajemos. No busquemos 40.000 programas y hay que hacer un papel, otro papel y otro papel. No, por favor, ya está bien de papeles, ya está bien. Muy bien, Josefina, muchas gracias. Un poco más. Joaquín, ¿podrías, desde tu ámbito de actuación, algunas soluciones? Sí, bueno, primero, no frivolizar. ¿A qué me refiero con frivolizar? No puede ser que haya mensajes contradictorios porque al final la población se va a lo más fácil. Es como cuando la madre dice no sales de casa, que hace mucho frío, y el padre, sin saber lo que ha dicho la madre, pues le dice al chiquillo, vamos a dar un paseíto, pero volvemos pronto que hace frío. Y entonces, claro, luego tienes el lío y el crío dice, no, ha dicho papá que sí puedo salir, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es dar mensajes contradictorios de decir a la gente que se tiene que poner mascarilla, que no se puede salir, que se van a cerrar los bares, que se van a reducir las horas de apertura y, por otro lado, pues salir con casi eslóganes de decir que hemos vencido el virus, que hay que salir, que hay que movilizar la economía, que tenemos el hospital más grande de Europa, dando una falsa sensación de seguridad a la población de que pase lo que pase, estamos protegidos. Eso es frivolizar y encima con mensajes contradictorios. Por un lado, pedimos a la población que tome unas medidas muy restrictivas, no solo a nivel de ocio los que no pueden salir, sino que los propios empresarios que trabajan en distintos ámbitos se les está restringiendo su actividad y por otro lado se dice lo contrario. Entonces, evitar ese tipo de mensajes por parte de quienes los dan. Nosotros mismos igual nos equivocamos un poco en aquella primera, como sanitarios, en aquella primera parte de la pandemia, donde salíamos, pues bueno, en los momentos libres, en los momentos de descanso, pues haciendo ahí casi actuaciones disfrazadas de no se sabe qué, pues para animar a la gente o para agradecer, responder Apoyo, sí. a esos mensajes de apoyo que nos daban. Pero al final daba una sensación frívola. Bueno, pues llegamos al final de este segundo episodio de Populares FM, donde hemos desgranado los problemas y la situación de los médicos y del personal sanitario durante esta pandemia y donde hemos tenido con nosotros a nuestros tertulianos que despedimos y agradecemos. Muchas gracias por vuestra aportación, Josefina, Joaquín y Juan Antonio. Contaremos con vosotros para próximos episodios en un futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a nuestros oyentes, invitarles a que deis al like o al me gusta y también que os suscribáis a nuestro canal para poder escuchar próximos episodios, donde vamos a seguir desgranando la actualidad, donde vamos a ver cuáles son los problemas reales de la gente y de los profesionales y buscar desde el Partido Popular soluciones reales donde las personas piensan como nosotros y donde queremos encontrar esa solución real que sea útil para solucionar sus problemas. Muchísimas gracias y nada, que la libertad os acompañe.